a esta hora, en este día martes. Vamos a presentar la participación en este momento del compañero ingeniero Ramón Alburquerque. Buenos días. Muchas gracias, José Luis, y a los demás miembros de ese prestigioso panel de informadores e intelectuales de la República Dominicana que operan en la Z101. Pedimos excusa por una laringitis que nos afectó duramente y por eso no habíamos estado en contacto a través de estas reflexiones y a través también de nuestro programa los domingos, Los Sabios en la Z, que a propósito, este domingo traemos una revisión de la situación geopolítica en el mundo. ¿Qué pasa en Ucrania? Esta visita de Xi Jinping a Putin, declarándose hermanos gemelos, declarándose que llegarán juntos a las últimas consecuencias. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Irá Trump a la cárcel? Con todos estos elementos en una revisión geopolítica en Los Sabios en la Z. Pero nos queremos referir, como siempre en estas reflexiones, con don Bienvenido Rodríguez, el gran creador de la espacio radioeléctrico de la República Dominicana, al tema que nos ocupa, el obligado tema, la Operación Calamar. ¿Le saldría bien al PLD lanzar sus masas a las calles en una clara rebelión ante la justicia? Lo hizo el PRD cuando Salvador, Jorge Blanco y una serie de compañeros que fueron enjuiciados. Lo hizo el PRM cuando en el caso de Odebrecht también hubo. Lo hizo el mismo PLD cuando en su propio gobierno llevaron a varios funcionarios, a varios altos dirigentes. Por tanto, nuestro comentario va en la línea de la moderación y del apego irrestricto a la ley. Quedaría bien el Ministerio Público haciendo que la sed de justicia, la sed de que se investiguen los casos de rumores de corrupción, las evidencias de corrupción, las sospechas de corrupción, porque por primera vez en el 2020 el pueblo dominicano vinculó su estado de malestar con la corrupción pública. Este 2020 fue una irrupción en la conducta del pueblo dominicano. Es la primera vez que un pueblo se olvida de que su principal problema era el desempleo, el alto costo de la vida, la criminalidad, para decir que lo que más le preocupaba era la corrupción y la impunidad. Y por eso votó. Entonces todos hemos estado interesados en ver si lo que el pueblo quiso, por lo que el pueblo votó, ahora empieza como una justicia histórica, como una demanda de que aquí haya consecuencia. No es que se persiga a todo el mundo, no es que un simple rumor exagerado, abultado por hacer maldad vaya a tener consecuencias contra la seguridad jurídica de las personas. Pero es evidente que en República Dominicana a mucha gente se le ha ido las manos. Y lo peor es que lo comentan y lo dicen entre sus cercanos y entre ellos mismos. Por tanto, ¿qué le recomendamos al Ministerio Público? Que esas 3,000 páginas que dice tener, esas 3,000 páginas que sirven de fundamento para pedir las medidas de coerción, con 1,200 elementos
probatorios se ajusten a la rigurosidad que exige el debido proceso de ley. Que no se politicen los procesos, que por quedar bien con este o con aquel no se aventuren a estructurar un proceso que abre las esperanzas de justicia, de cese de la impunidad de una nación a la cual nunca se le ha hecho justicia, porque en este país nunca en verdad se han llevado a la cárcel y mucho menos se le ha quitado el dinero a los tantos que lo han saqueado históricamente. Por tanto, que el Ministerio Público haga un trabajo profesional, transparente, diligente, de calidad, con elementos probatorios que sobrevivan a los jueces, y que aquí tendrá que haber una iluminación en la Suprema Corte de Justicia, si el caso llegara a esos niveles, porque se tienen miles de fotos del presidente de la Suprema Corte de Justicia en campaña con uno de los principales inculpados. Y entonces, ¿en manos de quién estaremos cuando esos expedientes lleguen a la Suprema Corte? Por eso es que el orden político del país debe tener sumo cuidado. No se puede tomar un político en campaña para colocarlo como cabeza de las altas cortes. Eso que jamás se repita. Eso es un daño a la institucionalidad del país. Porque ¿qué es lo que debemos celebrar de todo este proceso? Que los años de luchas democráticas, que los años esperando que por fin hubiera una madurez política en el país que nos permitiera que hubiera consecuencia, que el que hoy es funcionario sepa que está ahí sirviéndole al país, no para llenar sus bolsillos, que el que es funcionario sepa que se le podrá pedir cuentas mientras ejerce su mandato, pero también mucho más cuando lo abandone, cuando cese en funciones. Que por fin no creamos que por el hecho de ser presidentes es que nos han regalado el país o que somos dueños de él. El sentirse mandatario es lo mejor para usted salir de una función de servidor público con la frente en alto. En fin, el país a 15 meses de las elecciones se ve envuelto en lo que queríamos, en un inicio de juicio a esta corrupción rampante. Pero la pregunta es, ¿se estará haciendo todo de la manera correcta para que no termine en un proceso fallido, para que no termine en una frustración o para que termine en lo que debe ser un juicio que aún los mismos inculpados reflexionen y sepan que delinquieron, que cometieron excesos en contra de la confianza del pueblo dominicano y que como el buen reo, como el buen culpable, sienta vergüenza por los hechos cometidos. Prudencia. En estos momentos, el presidente Danilo Medina, expresidente de la República, se ha dicho que viene mañana. ¿Estará inculpado también? ¿También se le detendrá? Todo esto debemos verlo con madurez. El que tenga algún hecho pendiente, el que tenga que ver con la justicia,
que humildemente se someta a ella, porque nunca habrá democracia si no hay un poder judicial poderoso, porque la diferencia entre la tiranía, la dictadura y la democracia es precisamente que en la democracia hay un parlamento que en todas las jurisdicciones, todos aquellos candidatos y candidatas que reciban los votos necesarios, puede obtener una representación en él. En el Parlamento hay diversidad en la representación. Y por otra parte, una justicia oportuna, una justicia independiente en sus juicios, aunque nunca independiente, porque la justicia tiene un mandato, y el mandato el pueblo se lo da a quien va a gobernar, y el que va a gobernar es el que jura cumplir y hacer cumplir las leyes. Por tanto, nunca yo diría ni desearía que aquí hubiera un proceso judicial dirigido por nadie. Tiene que ser dirigido por el pueblo a través de su representante, y el representante máximo que el pueblo elige es la presidencia, y por eso el Ministerio Público siempre deberá ser designado por la presidencia, pero con una independencia funcional como es en Estados Unidos y en todas partes. Ahora mismo Trump está al borde de ser llevado a los tribunales. ¿Y quién gobierna? Un partido opuesto. ¿Y quién designa al secretario de Estado de Justicia, que es el que decidirá si por los hechos del 6 de enero del 2020 debe ir a justicia o no? Lo hace un ministro designado por el presidente. Por eso siempre hemos tenido la opinión humilde pero sostenida de que aquel que recibe el mandato lo que debe ser es equilibrado, no debe prevalerse de su posición política para perseguir sus contrarios, debe revestirse de lo que el pueblo le ha ungido, de ser una especie de juez supremo, de equilibrio, de fuerza moderadora e inspiradora para la prosperidad y la felicidad de su pueblo. Muchas gracias, esperamos seguir mejorando, pero cumpliendo con nuestro deber. Muchas gracias.